Buenas noches. Mi nombre es Gisela Puchuriquispe, soy abogada por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Actualmente estoy siguiendo estudios de maestría en Derecho, en la mención de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Actualmente laboro en la Corte Superior de Justicia del módulo del nuevo Código Procesal Penal. En esta oportunidad, quiero dar gracias a la doctora Cruz Calle Ugarte, quien nos ha dado la oportunidad de poder exponer el análisis, estudio y difusión de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, casos colombianos. En esta oportunidad, yo voy a hablar sobre el caso Duque versus Colombia, un caso muy trascendental y no menos importante en Latinoamérica, un hecho que ha marcado hito internacional en cuanto a la igualdad de género, debido a que esta sentencia habla principalmente, ¿no?, en la vulneración a la igualdad ante la ley y la no discriminación por la condición de género. El nombre de la sentencia: caso Duque versus Colombia, con fecha 26 de febrero del 2016. En esta sentencia hubieron estructuras que se desarrollaron, ¿no? El tipo de sentencia fueron los fondos, las reparaciones impostas. El caso se refiere en concreto en que mediante la sentencia en la cual se dictó responsable internacionalmente al Estado de Colombia por la violación al derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación en perjuicio de Ángel Alberto Duque, quien ha sido la víctima. El Estado demandado a Colombia. A sus 37 años, Ángel Duque conoció a Oscar, su pareja de 27 años. Ambos iniciaron una relación amorosa, tuvieron una comunidad de vida exclusiva y permanente hasta el fallecimiento de Oscar el 15 de septiembre del 2001 por efecto del SIDA, enfermedad que ambos padecían. En ese entonces, las condiciones económicas del señor Duque eran precarias por su situación de desempleo. Su pareja era quien solventaba el tratamiento antirretroviral para combatir su enfermedad. Oscar trabajaba en la DIAN, un ejemplo como en la SUNAT aquí en Perú. DIAN se encarga de lo que es el tema de tributos aduaneros en Colombia, y con un sueldo y afiliación a la seguridad social podría cubrir ambos tratamientos médicos. Oscar estaba afiliado a Colfondos, SAP, por lo que el 19 de marzo del año 2002, el señor Duque, pareja de Oscar, solicita por escrito que se le indiquen los requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes de su compañero. 19 de marzo de 2002, el señor Duque solicitó por medio de un escrito a Colfondos para que le indiquen los requisitos de pensión de sobrevivencia. El 3 de abril del 2002, Colfondos respondió que él no ostentaba la calidad de beneficiario en conformidad a la ley aplicable en ese entonces. El 26 de abril del año 2002, ante la negativa, el señor Duque interpone una acción de tutela ante el Juzgado Civil Municipal de Bogotá. Esta se pronuncia que el accionante no reúne las cualidades que la ley exige para entrar a sustituir en una pensión al causante, ni por vía jurisprudencial haya reconocido algún derecho a las personas, a las parejas de homosexuales. La misma sentencia agregó la incomodidad del accionante puede resolverse a través de la vía contenciosa administrativa y o interposición de recursos de reposición y apelación, emanada el 3 de abril de 2002. La resolución anterior fue impugnada y confirmada en su integridad el 19 de julio del año 2002 por el 12 Juzgado Civil del Circuito de Bogotá. La normativa colombiana vigente solo reconocía como beneficiaria vitalicia el cónyuge o la compañera o compañero de una unión marital formada entre un varón y una mujer. Los derechos vulnerados identificados en esta sentencia determinó la responsabilidad internacional del Estado Colombia, que declaró que el Estado era responsable por la violación al derecho a la igualdad y no discriminación, contenido en el artículo 24 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio del señor Ángel Duque. Asimismo, el señor Ángel Duque
fue claramente vulnerado este derecho, toda vez que no se le permitió acceder en condiciones de igualdad a a la pensión de sobrevivencia por la existencia de una normativa interna vigente en el año 2002 que no permitía el pago de pensiones a parejas del mismo sexo, diferencia de trato que vulneraba el derecho a la igualdad y no discriminación, lo que constituyó efectivamente un hecho ilícito internacional. Asimismo, de las garantías judiciales, igualdad ante la ley, protección judicial, integridad personal y libertad de pensamiento y expresión. La Corte determinó la responsabilidad internacional del Estado colombiano y por último, el tribunal consideró también que el Estado no era responsable de la violación de los derechos a la integridad personal y a la vida, contenidos en el artículo 4.1 y 5.1 de la Convención Americana, en perjuicio de Ángel Alberto Duque, puesto que el Estado nunca dejó de brindarle el apoyo moral y psicológico al señor Ángel Duque. Asimismo, también se le asistió, ¿no? El Estado cubría también el tema de su salud, ya que en Colombia la salud, el tratamiento del SIDA es completamente gratuito. Asimismo, no fue aportada ninguna prueba de un daño a la integridad psicológica o moral que haya sufrido el señor Duque derivada de las resoluciones emitidas. No fueron remitidas pruebas que permitían inferir que el señor Duque haya sufrido una afectación en su salud o que el Estado haya dejado de proveer la asistencia médica, la cual no estuvo comprobada. No se cuenta con elementos que le permitan concluir que el caso concreto del señor Duque, el régimen subsidiario de seguridad social, que es un derecho avalado para toda la ciudadanía en Colombia, en su salud le hubiera brindado una protección de menor calidad que el régimen contributivo. Por lo tanto, en ese sentido, no se había vulnerado el derecho al señor Ángel Duque. Las reparaciones. Una de ellas es reparar adecuadamente al señor Ángel Duque por las alegadas violaciones de derechos humanos declaradas en el informe de fondo, contemplado los daños materiales e inmateriales, incluir la concesión de la pensión de sobrevivencia y una justa compensación. El Estado debería proveer el acceso interrumpido a los servicios de salud y tratamientos requeridos en virtud de ser una persona que vive con el virus de inmunodeficiencia adquirida. Adoptar todas las medidas que aún fueran necesarias para garantizar la no repetición de los hechos como este es el caso. Adoptar las medidas estatales que sean necesarias para garantizar que las parejas del mismo sexo no sean discriminadas. Adoptar todas las medidas necesarias para quienes desempeñan en la provisión de servicios de seguridad social, sean en el ámbito público o en el ámbito privado, reciban una debida capacitación para dar al trámite a solicitudes de personas que integraron o integran parejas del mismo sexo. Asimismo, también una indemnización compensatoria por el daño inmaterial. El señor Duque estuvo privado 13 años sin recibir los ingresos económicos de los aportes económicos que le corresponderían por ser viudo de su compañero, Oscar, por lo que la Corte fija una indemnización equivalente a $10.000 americanos. Asimismo, los gastos y costas. La Corte fija un total de $10.000 americanos que el Estado debe pagar a los representantes por las labores realizadas en el litigio del caso dentro del plazo de 6 meses, una vez notificada la sentencia. El reintegro de los gastos al Fondo de Asistencia Legal de las Víctimas. El Estado debe reintegrar la suma de $2.509.34 americanos a la Corte Interamericana en un plazo de 90 días desde la notificación. La Corte, por unanimidad, concluyó que el Estado colombiano era responsable por la vulneración del principio de la igualdad y no discriminación, dada la diferencia de trato en en la regulación de la pensión de sobreviviente, que solo contemplaba y protegía a las uniones heterosexuales. También se declara que el Estado es responsable por la violación de los artículos 5.1, 5.2, 7, 11 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con las obligaciones contenidas en el artículo 1.1 del mismo documento, 7.a y 7.b de la Convención de Belém do Pará, y los artículos 1.6 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura en perjuicio de las víctimas de eh, parejas de homosexuales.
Nombre de la sentencia. Sentencia de 26 de febrero del año 2016. El 12 de marzo del 2020, la Corte declara el cumplimiento del pago de los intereses que da el cumplimiento total de la medida de reparación relativa al trámite de la solicitud de pensión de sobrevivencia y determinó que el Estado colombiano cumplió con las formas de satisfacción para la reparación del accionante Ángel Alberto Duque y se archivó por completo el expediente desde el 12 de marzo del año 2020. Los jueces que han participado en este caso fueron el juez Roberto Caldas, que estuvo a favor de la sentencia, el doctor Ferrer Gregor Puisot, que también estuvo a favor de la sentencia, y Diego García Sayán. Asimismo, los votos disidentes, Manuel Ventura Robles, el juez Eduardo Bio Grossi. Bueno, eso es todo. Espero les haya sido de utilidad y muchas gracias.